Buenas noches a todos. Vamos a dar unos minuticos a que se terminen de conectar todos los estudiantes. Listo, profe, buenas noches, gracias. Estoy muy contento. Bueno, buenas noches para todos. Veo que ya estamos completos, entonces ya podemos iniciar. Quisiera primero preguntarles cómo les ha ido con el desarrollo de los módulos de vivienda. Buenas noches, profe. No, Buenas noches, profe. bien, sí, señor. Pues ahí Buenas vamos. noches. Ok, bueno, como les había dicho ayer, entonces hoy les voy a dar como una clase muy rápida del modelado en SketchUp, como para que todos podamos trabajar más o menos a la par. Y lo utilizamos como el estándar para ir haciendo las maquetas digitales por ahora. Todavía no me han confirmado si la entrega del martes se va a poder hacer presencial. Entonces todavía les estoy debiendo eso. Por lo pronto pueden ir desarrollando, digamos, el modelo 3D en SketchUp y igual tengan pensado que probablemente tengan que construir un pequeño modelo. Igual tiene que ser muy esquemático, no nada detallado, para la entrega del martes. Profe, qué pena una pregunta. Sí. ¿Es necesariamente que solo sea en SketchUp? No, si tiene el manejo de algún otro programa, digamos, se mueve cómodamente en él, pues puede utilizarlo. Pues les recomiendo más SketchUp porque es más liviano y también es gratis. Hay una versión un poco más básica que la pueden descargar directamente de la página de ellos. Entonces, por eso se los recomiendo. Los otros programas suelen ser un poco más complejos en su uso y son más pesados.
pero si ya tienen otro programa y se sienten cómodos en él, pues también funciona. Ok, profe, otra pregunta. Para el tema del modelo de maqueta, eh, me imagino que tendríamos que ya exponerlo en altura o solo como tal un módulo de ejemplo de apartamento. No, solo el módulo, digamos lo que serían los apartamentos, que recuerden, pues son dos apartamentos entrelazados. ¿Sí? Ok. Entonces, por este momento, digamos, para esta primera entrega, solo necesitaríamos eh, ese pequeño módulo desarrollado. Sí es importante que se vea la distribución al interior de esas unidades de vivienda. Entonces, no sé si recuerdan uno de los videos que vimos ayer, el del apartamento del segundo video, que en un momento mostraron un pequeño modelo que era muy básico, no tenía prácticamente ningún detalle, pero sí mostraba cómo la configuración de los espacios al interior del apartamento se iba modificando cuando movían los elementos del mobiliario. Entonces, algo así es lo que se esperaría para el martes. ¿Hasta ahí tiene alguna pregunta? Sí, profe, lo que acabo de decir no me quedó claro. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Qué pena. Pues tienen que desarrollar una maqueta que va a ser muy básica, pero es importante que muestren las divisiones al interior de los módulos de vivienda. ¿Sí? No es el conjunto de estos módulos, no, es solo los módulos que estamos desarrollando en este primer ejercicio. Ah, ya lo entendí. Es que le había entendido muebles. Ya bueno, listo, listo, profe. ¿Todos pudieron descargar el programa SketchUp? No, profe, aún no lo he descargado, pero yo creo que lo descargo esta noche, porque no lo he descargado, la Yo verdad. tampoco, profe. Yo Pensé que tampoco, eso profe. era, Buenas noches. pensé que eso era, digamos, que tenía que ir a un lago y una vaina, no sabía que lo descargaba, uno lo podía descargar gratis, entonces ya lo voy a mirar y si se puede, entonces lo descargo de una, porque la verdad no sabía que se podía descargar gratis, entonces yo pensaba ir el sábado a Unilago bueno, no sé, a instalárselo al computador, pero pues si usted dice que se puede, ¿y eso cuánto dura en el computador, profe? Más o menos esa descarga gratis, ¿sabe? La versión gratuita es permanente. O sea, usted una vez ya la descarga, pues ya le va a quedar para siempre. Las funciones que son de la versión paga duran solo 30 días, pero las funciones básicas del programa le duran para siempre. Entonces, Ah, esas son las únicas que vamos a necesitar realmente. bueno, entonces ya lo descargo y ya no me demoro nada. ¿Cuánto se demora? Bueno, lo que se demore, mejor dicho. Bueno, Gracias, para profe. todas las personas que sí tienen el programa, que ya lo tienen ahí, pues vayan abriéndolo y traten de ir siguiendo conmigo todo lo que yo voy a ir haciendo. Y de todas formas, como la clase queda grabada y después queda el enlace en el aula virtual para que lo consulten en YouTube, pues después, una vez ustedes ya descarguen, los que aún no han descargado el programa, pueden también seguir el video para, para afianzar, digamos, su uso del programa. Bueno, entonces, digamos, ustedes una vez abren el programa, el primer pantallazo que les va a aparecer debe ser algo similar a esto, donde les pide utilizar un estándar de dibujo. ¿Sí? Entonces ahí, pues digamos, está el estilo visual en el que se va a trabajar y también las unidades que se van a utilizar. Digamos, esto es importante, sobre todo cuando uno está compartiendo archivos con otras personas, que todos utilicen ese mismo estándar, por lo menos el mismo estándar de unidades. Entonces, pues el que vamos a utilizar nosotros es el de metros. ¿Sí? Entonces, pues uno ya selecciona aquí el estándar de metros y, y ya digamos que el programa le abre uno el programa, digamos, con ese estándar. Dejó de compartir, profe. Sí, al abrir el programa pasó eso automáticamente, ya vuelvo a compartir. Listo, y ya cuando abre el programa, esto es lo primero que van a ver. Entonces, pues siempre va a aparecer una figura humana en el centro, digamos, como referencia. Esa pues la pueden eliminar, la pueden dejar, no, digamos que no es relevante.
Y pues como ven, ya uno comienza a manejar el programa en una vista tridimensional. Digamos, a diferencia de otros programas como, no sé, 3D Max o AutoCAD, donde las vistas también aparecen en 2 dimensiones, pues en SketchUp uno va a trabajar todo el tiempo en 3 dimensiones. Siempre va a ser una vista en perspectiva, ya sea una perspectiva fugada o una proyección ortogonal. Por defecto, siempre viene en una perspectiva fugada. Y, digamos, nos muestra aquí el programa que se maneja en un sistema cartesiano con los ejes X, Y y Z. ¿Sí? Y este punto, digamos que es el punto cero de este sistema cartesiano, pues está acá. Entonces, las herramientas básicas para trabajar en SketchUp, digamos, son las de dibujo y se pueden acceder ya sea por los comandos. Es probable que a ustedes les aparezca un poco diferente la barra de herramientas, deben tener una barra de herramientas, digamos, como con menos iconos, pero estos que les voy a decir, sí los deben tener ahí. Entonces, la herramienta más básica es la herramienta de línea. Se puede acceder ya sea por el icono de un lápiz rojo o con la tecla L. Entonces teclean la L y ya pueden comenzar a dibujar líneas. Digamos, una vez ustedes hacen el primer clic, le ponen el primer punto para configurar esa línea, y si vuelven a hacer otro clic en cualquier punto del espacio, pues ya hacen la línea. Digamos, una vez uno hace el primer clic, si ustedes se fijan en la parte inferior derecha, hay un letrero que dice longitud y aparece un número. En este caso dice 3,57 metros. Y si ustedes se fijan, yo cuando muevo el cursor, pues ese número se va a modificar indicando pues la distancia a la que estoy del punto principal que acabo de poner. ¿Sí? Si uno quiere tener el control, digamos, de las medidas, y pues digamos eso es lo que uno debería hacer, es el manejo correcto del programa, es que uno siempre introduzca la medida que quiere por medio del teclado. Entonces, digamos, uno hace el primer clic para abrir la creación de la línea, inserta, digamos, con los números la cantidad de la unidad que desea, en este caso, digamos, 5, tener 5 metros, y le da Enter. Y con eso ya sabemos que esa línea que acabamos de crear, pues tiene 5 metros. Entonces, es similar en ese sentido a cómo se trabaja en AutoCAD. Profe, ¿y si mi medidor está en imperial? Entonces es porque en el primer pantallazo que les dije, escogió el sistema que no era. ¿Sí? Entonces, digamos, ahí puede cerrar el programa, volverlo a abrir y esta vez sí escoger el estándar de dibujo que sea en metros, o puede irse, si no estoy mal, ya le digo, Profe, si no estoy mal, también ahí es importante cuando uno vaya a digitar los números el tema de la coma y el punto, ¿no? Porque de acuerdo a lo como lo tenga modificado en su computador, sí, pues si es coma, pues todo va a ser con coma, ¿no? Pero si lo sí, tiene correcto. en punto, pues va a ser con punto, entonces va a generarle conflicto. Exacto, correcto. Pues la forma más fácil de saber en qué sistema está trabajando es porque usted comienza la creación de algún elemento, digamos, de la línea, y usted ahí, digamos, en mi caso, está en coma. Ahí se ve que dice 2,58, por ejemplo. Entonces ya sé que yo voy a trabajar es con las comas y no con los puntos. En este momento no recuerdo dónde está el menú, pero hay un menú donde usted puede seleccionar nuevamente las unidades en las que está trabajando el modelo. Bueno, profe, gracias. ¿Ok? Bueno, no importa. Sigamos. Entonces, digamos, vamos a continuar creando eh, elementos a partir de líneas. Entonces, digamos, como veníamos, vamos a armar una línea, digamos, de 5 metros, después, digamos, otra de 10 metros, 5 metros y cerramos. Cuando ustedes cierran un polígono, el programa por defecto les va a crear una cara llena.
Hay situaciones en las que uno no quiere tener esas caras y hay que ser cuidadoso también por eso. Digamos que ustedes quieren crear una retícula que sea simplemente para guiarse en el modelado de otros elementos, pues digamos ahí ustedes pueden eliminar esas caras, no tener esos problemas. Pero por defecto el programa siempre les va a cerrar, o siempre les va a crear una cara cuando ustedes cierran los polígonos. Profe, Sí, profe, qué pena para el compañero. El menú está en ventana, sí, le da en ventana y ahí aparece información del modelo. Y ahí ya puede cambiar correcto, a muchísimas metros, gracias. milímetros, centímetros y pies. Muchísimas gracias, sí, correcto. Ah, pero es que estoy trabajando en SketchUp Online y no sale esa opción. Ah, ok. Ahí sí, Ah, no. me murió la cuenta. En ajustes, Sebas, ahí en el menú y en la parte de abajo dice ajustes o configuración y debajo de idioma creo que dice plantilla simple en metros. Plantilla simple en metros, sí, señor. Ahí Gracias. le da, no le cambia automáticamente, pero a los 10 segunditos después de que cierre ahí ese menú, ya le cambia a metros. Listo, listo, gracias. Listo, vale, Sebas. Bueno, una vez ustedes ya tienen, digamos, por ejemplo, una cara de estas creada, si ustedes hacen un primer clic, les va a seleccionar la cara y saben que la seleccionaron porque les aparece este sombreado con puntos. Si ustedes les dan doble clic, el programa va a seleccionar automáticamente todos los elementos que estén en contacto con esa cara y en este caso pues son las aristas que conforman la cara. Como recomendación y modo de trabajo para que sea muy organizado todo, siempre que creen una cara nueva y para crear un elemento nuevo, apenas ustedes la creen, vayan a clic derecho y denle a crear componente. Digamos, hay otra opción similar a esa, que es la de crear un grupo, pero tiene una diferencia muy importante y es que como si yo me voy a crear grupo y después yo copio ese grupo y yo lo modifico, pues se me va a modificar solo el grupo, ¿sí? Mientras que si yo creo un componente y copio el componente, los componentes funcionan como los bloques de AutoCAD. Si yo modifico uno, se modifican todos. Entonces eso les va a permitir ahorrar muchísimo tiempo cuando crean elementos que son repetitivos. ¿Sí? Entonces, digamos, también como método de trabajo, pues acostúmbrense a siempre que creen un objeto nuevo, un componente nuevo, pues se van al clic derecho, crear componente. Esto también tiene otra función y es que ustedes cierran ese elemento y ya no puede ser afectado por las cosas que estén pasando afuera de él. Es decir, si yo ahora creo esta nueva cara, pues no me va a modificar nada de la geometría de ese elemento que yo acabo de crear. Porque es muy común al principio cuando uno está manejando el programa, aprendiendo a manejar el programa, perdón, que uno crea todo digamos, al mismo tiempo. Entonces, dibujo esto para querer crear un muro, después hago otro rectángulo y se me están cruzando. Y entonces empieza a desordenar la geometría del modelo. Entonces, traten de ser muy cuidadosos con eso, separen siempre como todos sus componentes. ¿Por el momento tienen alguna duda? No, señor. No, señor profe. Listo, perfecto. Otra herramienta eh, es la de un rectángulo. Es igual que en AutoCAD, por ejemplo. Ustedes también, y aquí pasa lo mismo, pueden introducir la medida de los lados de ese rectángulo. Digamos, dan el primer clic para comenzar la creación de ese objeto. Y digamos con punto y coma le dan la segunda medida. Entonces así ya definen digamos, cuánto van a medir, cuánto va a medir cada uno de esos lados. Y digamos así, pues es más rápido que ponerse a crear línea por línea todos los objetos. Y lo mismo, una vez ya está creado esto, pues le dan doble clic para seleccionar todas las aristas también que conforman este objeto y le dan a crear componente para que ya quede cerrado y no afecte todo el resto del modelo. Digamos, estas son como las dos herramientas básicas de dibujo. También se pueden crear círculos. Digamos, hay una particularidad respecto a este software y por qué es tan liviano,
si se compara con otro tipo de programas como, no sé, Rhino o 3D Max o AutoCAD. Y es que esos programas sí utilizan modelos matemáticos para la creación de las figuras, que son mucho más precisos. Digamos, por ejemplo, las curvas que uno crea en esos programas, pues son curvas, llamémoslas irreales. En SketchUp todo se maneja con secciones rectas. Entonces, por ejemplo, si ustedes ven aquí, cuando yo creo un círculo, pues en verdad no es un círculo curvo, sino que es un polígono de muchos lados, ¿sí? Y digamos, la definición o la resolución de ese círculo también se puede controlar. Entonces, para crear un círculo, ustedes se pueden ir o por el icono del círculo o con la tecla C. Entonces, ustedes le dan a C y antes de dar ningún clic, fíjense que en la parte inferior derecha dice lados y me aparecen 24 lados. Entonces voy a crear un polígono cerrado regular de 24 lados. Si yo quiero aumentar la resolución del círculo para que se vea la curva no tan dividida, pues yo puedo aumentar el número de lados, digamos 50. Ya después, si le doy clic para indicar cuál es el centro del círculo, y ya después le puedo indicar cuál va a ser el radio del círculo. Si ustedes se fijan, ya no se ve tan seccionado el círculo, entonces tiene una mayor resolución. Siguen siendo rectas, eh, pero digamos que a la vista pues ya no es tan evidente que es un polígono conformado por esas secciones rectas. ¿Sí? Entonces también por medio del teclado pues tenemos el control de las dimensiones, entonces digamos que va a tener 4 metros de radio. Entonces le doy 4, enter, y ya me creó aquí mi círculo de 4 metros de radio. Lo mismo, doble clic, crear componente. Es bueno que se habitúen siempre a eso, crear los objetos, doble clic, clic derecho, crear componente. Listo, digamos que hasta el momento hemos visto como las herramientas básicas de los dibujos bidimensionales en el programa. Pero pues obviamente lo que nos interesa es la creación de volúmenes. Entonces la herramienta básica para la creación de volúmenes en ese programa es la herramienta push-pull o en español empujar-tirar, que es básicamente una herramienta de extrusión. Entonces, esto funciona a partir de caras cerradas, digamos como en este caso el círculo nos funciona. Lo seleccionamos, le damos al icono de empujar-tirar o de push-pull o a la letra P. Le damos a la letra P y le damos clic a la cara que queremos extruir y ya podemos indicarle al programa cuál es el valor de esa extrusión. Digamos, en este caso, podemos ponerle que sean 3 metros. Y le damos Escape. Digamos, ya tenemos aquí nuestro cilindro creado, cerrado, y yo dibujo más cosas, pues no van a afectar para nada a ese cilindro porque anteriormente ya lo tenía creado como un componente. Y otro modo de comenzar a crear volúmenes es con la herramienta Sígueme o Follow Me. Entonces, esta funciona como con una guía que uno dibuja y con un objeto que debe ser extruido siguiendo esa guía que uno hace previamente. Entonces, por ejemplo, vamos a crear una ruta irregular, hacer esa guía y podemos crear un rectángulo. Queremos que se desarrolle a lo largo de esa guía. Entonces seleccionamos las líneas que van a conformar esa guía. Le damos clic al icono de la herramienta Sígueme y le damos clic a la cara que queremos que sea extruida siguiendo esa guía. Entonces, le damos clic y como ven, pues ya el rectángulo fue extruido de esa manera. Esta herramienta también nos sirve para crear objetos de revolución. Es decir, que giran, digamos, un perfil gira alrededor de un eje. Entonces vamos a crear, digamos, nuestra línea que va a ser el eje. Tenemos aquí a esta señorita. Y vamos a crear, digamos, el perfil que queremos que después sea extruido con esa herramienta.
este caso, digamos, la guía que necesitamos va a ser un círculo. No necesitamos esta cara, la podemos eliminar porque lo único que necesitamos es la línea del círculo. La seleccionamos, nos vamos a la herramienta Sígueme y le damos clic a la cara que creamos que queremos que sea el objeto de revolución. Entonces le damos clic y como vemos, pues ya nos creó el objeto tridimensional siguiendo el círculo que le habíamos puesto de guía. ¿Hasta este momento tienen dudas? Sí, profe, esa última no me quedó como tan clara. Listo, entonces vamos a repetir. ¿Las dos o solo la del círculo? La última parte cuando lo volvió, sí, o sea, ahí quedé, sí. Listo, perfecto. Entonces, pues funciona igual. Primero debe seleccionar la guía, en este caso es el círculo, para indicarle al programa que debe extruir este perfil de forma circular. Una vez ya lo tiene seleccionado, sabe que está seleccionado porque aparece sombreado en azul, le da al icono Sígueme y después le da clic sobre la cara que desea extruir. Entonces le da clic y automáticamente el programa le genera el volumen. Ah, ok. Digamos así, también es como se pueden crear esferas en el programa, porque SketchUp por defecto no tiene la creación de esferas como si tienen otros programas, digamos AutoCAD o 3D Max sí tienen la opción de crear esferas, SketchUp no, pero digamos es probable que nosotros vayamos a crear una esfera en algún momento en algún proyecto, entonces pues se hace de esa misma manera. Entonces uno crea una guía circular y crea una cara a partir de la herramienta círculo. Va a ser realmente medio círculo el que vamos a necesitar. Lo mismo, seleccionamos la guía, le damos a la herramienta Sígueme, le damos clic y ya tenemos nuestra esfera. Listo, hasta el momento la información ha sido clara para todos. Sí, señor. Sí, señor, profe. Listo, perfecto. Entonces, digamos, una vez ya tenemos objetos creados, ya tenemos eso, pues lo siguiente que necesitamos saber es la herramienta Mover, pues es muy fácil de acceder. Está el icono, que son estas 4 flechas, o con la tecla M. Se activa el comando de mover. Lo primero que nos va a pedir es seleccionar un punto de referencia para mover el objeto y ya lo podemos mover. Para bloquear la dirección en la que vamos a mover un objeto, lo podemos hacer a través de las flechas del teclado. Entonces, digamos, la flecha hacia arriba, pues va a ir con el eje azul. La flecha hacia la izquierda va a estar con el eje verde y la flecha hacia la derecha va a estar con el eje rojo. ¿Sí? Entonces ahí ya bloquean ese movimiento a solo uno de los ejes. Esto es válido también, digamos, a la hora de crear objetos, digamos, como un círculo. Cuando uno crea un círculo, aparece el color del eje en el que lo va a crear, o mejor, del plano en el que lo va a crear. Digamos, en este caso, pues me va a crear el círculo de forma horizontal y ahí me aparece que está perpendicular al eje azul. Pero con las flechas yo le puedo indicar cómo quiero que me cree ese círculo, por ejemplo. Y la herramienta mover es también, digamos, la base para la herramienta copiar. Entonces, digamos, ustedes primero se van a la herramienta mover, ya saben, con la tecla M, seleccionan el punto de referencia y si lo que quieren es crear, copiar ese objeto, le dan control. Como ven, pues ya me aparece la copia del objeto.
dejando el original en la posición en la que estaba, y lo que voy a mover es la copia de ese objeto a la distancia que yo quiera. Entonces, igual, en la parte inferior derecha, pues ahí pueden ver la distancia a la que lo iría a crear en este momento, o por medio del teclado, pues le indican ya con la precisión a qué distancia, digamos 3 metros. En este momento, digamos, después de crear una copia de un componente, ustedes pueden crear más copias de ese mismo componente con los mismos parámetros. Es decir, por ejemplo, si quiero crear muchas placas de un edificio y todas van a estar, digamos, a 3 metros, pues, digamos, sin movernos más, le doy X y le indico el número de copias que quiero que se creen con esos parámetros. Digamos, 4 copias. Entonces, X, 4, Enter, y me crea la cantidad de copias. Profe, disculpe, ¿Listo? no lo escuché bien. ¿Qué letra? ¿X? X. Sí. Vamos a repetir ese procedimiento. Entonces nos vamos a mover. Con control copiamos. Le indicamos la distancia a la que queremos copiar. Digamos 3 metros. Enter. Y aquí, sin darle ningún otro comando, ahora sí le indicamos eso. X, la cantidad de copias que queremos, digamos 4. Enter. Y vemos que ya nos copió 4 veces ese elemento. Entonces, esto, digamos, también les va a ahorrar muchísimo tiempo de modelado. Y en horizontal también funciona con X para En todas las copiarse. direcciones, sí, en todas las direcciones, porque digamos la X lo que le está indicando es el número de veces que quiere que algo se copie. Entonces horizontal, pues lo mismo, le damos mover, indicamos a qué distancia, digamos 10 metros, X nos queda 3 copias. La dirección no es importante. ¿Es claro hasta el momento? Sí, señor. Listo, perfecto. Una pregunta que me hicieron esta mañana. Y quiero tener un vacío al interior de uno de estos elementos, digamos que esto es una placa, pero tiene un vacío, digamos, para una escalera. Es muy fácil porque nosotros podemos seguir dibujando. Una vez le demos doble clic para entrar a la edición del componente, podemos dibujar sobre estas caras. Entonces, digamos, vamos a crear un vacío, digamos, de esta forma. Y como ven, ya aparecen dos áreas que se pueden seleccionar de forma independiente. ¿Sí? Entonces se sombrea cada una de estas cuando yo le hago clic. Entonces, digamos, seleccionamos la cara que acabamos de crear al interior y con la herramienta de push-pull o de empujar-tirar con la letra P, vamos a indicarle que queremos que se extruya y nos cree el vacío. ¿Con qué hay que ser cuidadoso en este momento? Que indiquen la profundidad de esa extrusión, porque, digamos, yo me puedo ir acá y obviamente no estoy creando ningún vacío. Entonces, para que el programa entienda que queremos que nos abra ese vacío, pues la profundidad de esa extrusión debe ser igual a la de la cara en la que estamos creando ese vacío. ¿Cómo podemos hacer esto? Digamos, le damos a la herramienta Push-Pull, hacemos clic sobre la cara que queremos extruir y le indicamos, por ejemplo, ya sea uno de los vértices de la cara inferior hasta la que queremos llegar, o vemos que nos aparece un letrero que dice en la cara. Cuando dice en la cara es que está bajando hasta ese plano. Le damos clic y como vemos, pues ya nos crea el vacío que necesitamos. Listo. Para la creación de muros, hay una herramienta que resulta muy útil, que es la herramienta equidistancia. No sé si ya les enseñaron en AutoCAD sobre la herramienta offset o el comando offset. No, profe, aún no. Bueno, funciona de la misma manera.
Y lo que hace es crear una copia de los objetos, pues realmente solo de las líneas, a una distancia que nosotros le indiquemos. Entonces, por ejemplo, aquí nos vamos a darle a las aristas del perímetro de esta cara. Nos vamos a la herramienta equidistancia, indicamos desde qué punto debería tomar esa distancia, en este caso desde el perímetro, y nos podemos ir o hacia afuera o hacia adentro. Eso lo indicamos con el cursor y por medio del teclado le podemos indicar la distancia que queremos que tenga ese offset. Digamos 10 centímetros, entonces, coma 10. Y como ven, ya creo una copia de 10 centímetros de todas esas caras que habíamos seleccionado hacia el interior, que fue lo que le indicamos al programa. Como vamos a crear muros, en este caso, esta cara que nos queda al interior ya no la necesitamos, la podemos eliminar y con la herramienta Push-Pull, con la letra P, nos vamos a la cara que nos queda y ya le indicamos a qué altura queremos que queden los muros, digamos 3 metros. Aseguramos que sea un componente para que esté cerrado y no afecte el resto del modelo. Profe, ahí a ese componente después se le pueden hacer los huecos de las ventanas, los vanos. Correcto. De la misma manera, como les indiqué ahorita, entonces vamos a hacer el ejemplo. Vamos a entrar a la edición del componente con doble clic. Realmente son 3 clics. El primero para seleccionarlo y doble clic para entrar al modo edición. Y le podemos indicar la forma de la ventana, que puede ser cualquiera también. De que lo único importante es que sea un polígono cerrado. ¿Sí? Entonces podría ser incluso así, desde que todas las líneas estén en ese plano. El programa pues lo va a reconocer y nos va a abrir las caras. Entonces nuevamente, para poder ya abrir el vacío, con la herramienta Push-Pull o con la letra P, indicamos la cara que queremos que sea el vacío, le damos clic, le indicamos la distancia, hasta que nos aparezca, digamos, el letrero que dice en la cara, nos crea ya el vacío de esta ventana. Y como les digo, pues eso, la forma de la ventana es irrelevante. ¿Hasta el momento es claro? Sí, profe, muchas gracias. Listo, Señor. perfecto. Listo. Entonces ustedes también pueden modificar los objetos de formas más detalladas. Por ejemplo, digamos, ya creamos esta ventana, pero queremos que tenga una forma un poco diferente. Digamos, queremos que tenga una forma triangular acá arriba. Entonces podríamos crear una arista en esta cara inferior, la seleccionamos y con la herramienta mover vamos a indicar que vamos a mover esa arista hacia arriba. Con la tecla hacia arriba, de la flecha hacia arriba, perdón, vamos a bloquear el eje en el que se va a mover y le podamos dar, no sé, 20 centímetros, enter, ya nos movió esa arista. Digamos, por este momento es probable que no necesiten hacer esto. Digamos, para los modelos que se van a desarrollar ahorita pues son muy sencillos. Entonces no veo como muy necesario esto, pero pues es bueno que sepan que todo esto se puede hacer en el programa. ¿Tienen más dudas? ¿No? ¿Todo claro? Sí, profe, muchas gracias. Sí, señor, profe. Señor. Listo. Un caso que es probable que vaya a necesitar muy pronto mientras se están creando los modelos. Por ejemplo, una escalera. La forma más fácil es crear solo un escalón.
Digamos, vamos a tener un escalón de 90 centímetros de ancho, entonces, 9, y que tenga 28 centímetros de huella, entonces, 28, y que suba 17 centímetros. Entonces le damos push pull hacia arriba, 17, y digamos ya tenemos nuestro escalón con unas dimensiones adecuadas. Crear componente y le damos a dar mover, control para copiar, y lo movemos de esquina a esquina y le damos con X el número de escalones que necesitamos, probablemente, no sé, 9, y aquí ya pues rápidamente creamos el primer tramo de la escalera. Si quieren, ya este grupo de componentes, pues lo vamos a agrupar. Entonces, crear grupo, lo copiamos con Q, con la tecla Q, podemos girar los objetos. Lo vamos a girar 180 grados. A le vamos a indicar hasta dónde queremos que se mueva. Y podemos ya darle un descanso. Entonces ya tenemos nuestra escalera. Podemos seleccionar todo, agruparlo nuevamente y ya podemos mover esto como un solo objeto. ¿Alguna duda? No, profe. No, profe. Bien. Y vamos. Listo, perfecto. Entonces, ya digamos con esto finaliza esta presentación del programa. Es una cosa muy general. Les recomiendo que si les van surgiendo dudas, a medida que ya comiencen a elaborar sus modelos, pues busquen en YouTube. Hay una cantidad enorme de tutoriales en YouTube donde explican cómo manejar todas las herramientas. Entonces, probablemente les puedan explicar mejor que yo eh, cómo hacer ciertas cosas. Entonces, pues si tienen alguna duda, pues van a YouTube, escriben el caso específico que están buscando, SketchUp, hacer X cosa, y ahí ya encontrarán. Profe, una pregunta. ¿Sí? Cuando creamos componentes, ya tenemos que crear una layer, ¿cierto? Para No, guardar, digamos que el componente. O... no necesariamente. Uno puede tener todo un modelo con una sola capa. Eso no es importante. Eh, digamos que como si uno quiere tener un modelo muy organizado y donde va a estar como constantemente prendiendo y apagando cosas, sí, sí es bueno como método ir creando capas que ahora se llaman etiquetas, pero no es necesario crear una para cada componente, no. Digamos, los componentes cuando uno los crea, automáticamente le asigna un nombre. Si uno quiere ser todavía más específico, pues cuando crea el componente, eh, lo puede nombrar también. ¿Sí? Como ven, les abre este cuadro de diálogo y ustedes le pueden crear aquí, no sé, digamos, placa. Crear. Entonces este componente pues ya se va a llamar placa. Profe, ¿y cómo hago para quitarlo? Digamos que como la casa que estamos construyendo, las casas que estamos construyendo, queda montada una sobre otra y Sí. necesitamos a veces quitar, digamos que la parte del segundo piso para poder trabajar la parte del primero porque se nos olvida una cosa. Sí. Entonces, vamos a hacer un ejemplo rápido. Nos tenemos esta situación. Vamos a crearle rápidamente unos muros.
Entonces, esquemáticamente, este es el problema. No podemos ver qué hay al interior. No tenemos control, no podemos hacer nada. Pues lo que uno hace es seleccionar el componente que quiere ocultar, le da clic derecho, ocultar. Y pues el programa simplemente lo oculta y ya uno puede trabajar tranquilamente en todo lo que hay al interior. ¿Sí? Cualquier componente. Entonces también puede ser, digamos, quiero tener la fachada, pero quiero quitar es la placa, entonces pues oculto la placa y ya puedo empezar a trabajar lo que hay al interior. Profe, ¿y ¿cómo se puede volverla a mostrar? Entonces para volverlo a mostrar, ustedes se tienen que ir a la pestaña Ver y Mostrar objetos ocultos. Cuando le activan Mostrar objetos ocultos, ustedes ven con un sombreado que ahí está el objeto, como en fantasma, digamos. Clic derecho, Mostrar, y ya lo muestra. O sea, ya recuperan su objeto. Ok. Ok, profe. Muchas gracias. Hay otras formas también de ver lo que está sucediendo al interior. Digamos, con la letra K, ustedes pueden ver en línea de trazos todo lo que hay detrás. Entonces, como línea invisible, pues le va a mostrar lo que está pasando detrás. Entonces, con K activan y desactivan esa opción de ver las líneas invisibles. O hay otra herramienta, que es la del plano de sección, que es para crear cortes. Entonces, ustedes indican dónde quieren que se cree ese plano de sección. Igualmente, aquí con las flechas, ustedes le pueden indicar cómo quieren que se hace corte, si es horizontal o si es en el eje rojo o en el eje verde. Seleccionan, crean el plano y con la herramienta de mover, pues ustedes ya mueven ese plano en el espacio y les va a ir cortando todos los componentes que tengan ahí. ¿Sí? Entonces así también pueden ver lo que está pasando al interior. Si quieren desactivarlo, hacen doble clic sobre ese plano de sección. También pueden ocultar solo los planos de sección. Entonces en la pestaña Ver, desactivan los planos de sección para que cuando estén trabajando en el modelo no se les vaya a activar y puedan seguir teniendo el control de su modelo. ¿Tienen más preguntas? Sí, profe. Digamos que todos los iconos que aparecen en el SketchUp 2020 no me aparecen en el 2017. Yo descargué el 2017, pero digamos que en la parte izquierda de la pantalla aparecen más iconos, pero en la mía solo aparece, digamos que un listado nomás. Pues digamos, haciendo clic derecho sobre un área gris de la barra de los iconos, pues le aparecen como todas las opciones. Seguramente no tiene habilitado en este momento alguna de esa barra de herramientas. Por ejemplo, Profe, Listo, ya encendieron, profe, gracias. listo. disculpe, para hacer la perspectiva interior, Sí. ¿cómo lo trabajamos? ¿Cómo siguió John? Para ver el interior o para crear una ¿Cómo se cámara al salió interior. John? O sea, trabajar desde adentro. ¿Sí me entiende? Para visualizar todo lo que hay adentro, o sea, moverme dentro del espacio como tal. Ok. Hay una forma, digamos, se puede tratar de acercar y, digamos, a través de moverse con la cámara, ubicarse al interior. Una herramienta son una persona, se llama situar cámara, que es este icono de una persona. Ustedes indican el punto y a ella les va a centrar, digamos, la cámara en ese lugar. Y automáticamente el programa les pone la herramienta girar y tiene una forma de un ojo. Entonces con eso ustedes pueden ir moviendo y ya indican dónde está la cámara, ¿sí? Hacia qué lugar va a apuntar la cámara. ¿Listo? Ok, profe. Bueno, listo. ¿Tienen más dudas?
Por lo pronto, digamos, los modelos pueden ser así blancos. No, en este momento no nos interesa saber cuáles son los materiales ni que los objetos sean muy detallados. Entonces, no pierdan tiempo, por ejemplo, modelando cómo es el perfil de la ventanería y haciendo el vidrio. Eso no nos interesa en este momento. Nos interesa saber cuáles son los vanos de las ventanas, cuáles son esos vacíos. Eso sí hay que tenerlo. Y nos sirve por el momento tener como los volúmenes generales de lo que serían los muebles, porque los muebles sí nos van a afectar la distribución del espacio, pero esos muebles no tienen que ser detallados, es decir, no se pongan a modelar una silla con todas las paticas, no, eso no nos interesa. O si no, profe, en ese caso también hay una aplicación que también es de SketchUp, que es 3D Warehouse, ¿no? Sí, correcto, pero lo mismo, pues si tienen el tiempo, háganlo, pero no es importante porque pueden caer como en el error de querer buscar una silla muy bonita o un super televisor que queremos poner en la sala, pues eso no nos interesa para el ejercicio, porque eso es simplemente una decoración, ¿sí? Eso no nos va a afectar para nada. Es decir, podríamos colocar un rectángulo, pero con medidas, digamos, unas medidas Sí. reales de un sofá. Correcto, correcto. Lo que nos interesa saber es el volumen que ocupan los muebles. Eso sí nos interesa. Entonces, con que sean volúmenes, nos basta. Ok, profe. Bueno, si ya no tienen más dudas en esta primera parte, entonces ya podemos pasar a la revisión de los proyectos. Bueno, entonces podemos comenzar con el grupo 1. No, perdón, comenzamos con el grupo 2, porque una solicitud especial, que es el grupo de Clyde Mariño y Sergio Arbilla. Listo, profe, ya comparto la imagen que tenemos. Aquí. Bueno. ¿Aquí pueden ver la imagen? Sí. Sí, ¿cierto? Sí. Bueno, Clyde me había pasado este boceto un poco más inspirado en el ejemplo que nos había mostrado el profesor. Entonces tenemos pues dos unidades de vivienda situadas una junto a otra y podemos ver este tipo de separaciones. Está bastante inspirada en el ejemplo que nos había enseñado el profesor en la guía. Bueno, estuvimos discutiendo con él y pues decidimos, digamos, buscar una forma diferente, alguna alternativa que no fuera tan lineal al ejemplo. Entonces yo hice este boceto. Se ve un poco borroso. Aquí intenté aproximar un poco las medidas. Entonces, digamos, yo lo situé como en un tipo de vivienda de 2 plantas. Que fue como a lo que llegamos. Entonces, para alcanzar el objetivo que era, digamos, máximo 60 metros cuadrados, pues planteamos un poco una vivienda en un primer piso que fuera un poco más amplia, digamos, contemplando que pudiera ser para una familia, procurando tener, digamos, espacios abiertos. Falta, pues, trabajar mucho el diseño, pero es un poco como el concepto. Entonces, que esta primera planta, la de abajo, sea, pues, básicamente espacios abiertos, donde, pues, ya sea más el criterio del usuario, determinar cómo usar esos elementos. Pues sí hay que determinar algunos espacios, como sería la cocina, y yo ubicaría 2 baños. Entonces cumple, digamos, aproximadamente con la media. Entonces yo
Ahí pusimos 10 metros de frente por, bueno, 4 de profundidad que tiene como tal el área habitable del primer piso y 2 metros para una especie de patio, contemplando pues que pues, esta familia tenga hijos, entonces pues, puedan tener como un espacio abierto al exterior en la vivienda. Y para el segundo piso, aquí en esta especie de planta que, digamos, nos imaginamos con Clyde, un poco, bueno, aquí entonces tenemos el acceso a lo que sería la planta del primer nivel y este elemento cilíndrico, pues tendría una especie de escaleras en forma de caracol, pues ya para acceder al segundo nivel. Bueno, aquí podemos ver una diferencia y es que en esta planta hay como una especie de 1 metro de diferencia hacia el exterior, como para un tipo de balcón, pero aquí, digamos, en el alzado también estamos contemplando que pues alcanzara el borde completamente. Entonces estamos como en el análisis si tiene este balcón o no, porque bueno, ya para la planta del segundo piso sería más como una especie de pequeño aparte estudio, digamos que para una persona que vaya a vivir sola, porque pues sería aproximadamente de unos 5 metros de profundidad por unos 4, serían aproximadamente unos 20 metros cuadrados. Y también pues nos llamó mucho la atención lo que veíamos en el video ayer del arquitecto español, cómo diseña pues en un espacio tan pequeño, pues todos estos sistemas de vivienda, ¿no? Entonces estamos contemplando también como, sí, hacer un espacio sencillo, pequeño, pero pues que tenga las utilidades necesarias, que tenga pues una especie de terraza. Entonces, digamos, los elementos no están como tal conectados, porque pues hay una diferencia de nivel, pero digamos la terraza y el patio del primer piso pues dan hacia el mismo sector, hay como una especie de comunicación entre las viviendas. Y pues tenemos este elemento cilíndrico que surge del primer nivel hacia el segundo, que pues es la forma de acceso. Es un poco lo que hemos contemplado, falta pues trabajar mucho el diseño, pero es un poco lo que tenemos, profe. Ok. Bueno, vayan pensando que en este primer ejercicio, si bien estas unidades de vivienda se consideran como aisladas, como si estuvieran en un lote gigante, pues la idea es utilizar estas mismas unidades de vivienda, estos módulos, para después comenzar a agruparlos y crear un edificio mucho más grande. Entonces, por ejemplo, tener esa separación de los dos accesos de esta manera, pues puede que pierda un poco el sentido cuando ya estos sean mucho más pisos, ¿sí? Ah, ok. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, en cuanto a la forma, pues me parece interesante la inclusión de ese cilindro. Pues lo veo en un lugar un poco extraño. Preferiría, digamos, ¿A un tener costado? ese... Sí, sería Ok. más interesante tenerlo, por ejemplo, donde está la esquina de interior del patio, porque hay un cambio, hay un giro que está dando la geometría en la L. Sí, entonces es el tipo de espacio que uno trataría de aprovechar más como para poder poner esos elementos circulares a nivel compositivo, funcionan más como una especie de bisagra. Ah, Y ok. y lo mismo, digamos, si va a ser una escalera de caracol o cualquier escalera en general, lo que uno trata de utilizar más son ese tipo de esquinas interiores porque son las que menos iluminación tienen. Entonces, pues en la escalera no necesitamos que esté iluminada permanentemente, la podemos ubicar precisamente en ese lugar que puede tener más sombra. Ok, profe, listo. Listo, perfecto. O sea, profe, usted sugiere que cambiemos el cilindro y lo pongamos en la esquina atrás en el patio. Puede ser en la esquina, ¿sí? Correcto. Y digamos en el segundo piso, digamos en la segunda planta, que es en la parte estudio, sí. Digamos que el acceso que quede por aquí atrás, o sea, por el patio, o no entendí. No necesariamente. Eso sería como rotar la estructura, o sea, poner el acceso por lo que ahora vemos como la parte posterior, ¿no? podría ser, eso podría Podría funcionar. ser una... Ok. Eso podría funcionar. Ok.
busquen entrelazar más las unidades de vivienda, porque digamos, en este momento la segunda unidad, la que me mencionan de más o menos 20 metros cuadrados, pues Sí. está prácticamente solo puesta encima de la otra. Si bien hay como una especie de relación, pues no está afectando la forma de la vivienda de abajo. Entonces, una forma de lograr esto sería, por ejemplo, que la placa de esa unidad de vivienda de arriba, por decirlo así, se meta en el volumen de la otra unidad, ¿sí? De la de Ok. abajo. Entonces va a crear, ya va a haber una separación también espacial entre una zona que es más baja, que sería la que estaría debajo de esa segunda unidad de vivienda respecto al resto del apartamento, del primer piso, que sería más alto. Entonces eso también, respecto a las funciones que se van a dar, nos va a indicar también un carácter diferente. Entonces seguramente la parte que es más bajita puede tener usos más privados. Ok, profe. Ok, Listo, profe. listo, listo. Listo, profe, gracias. Gracias, profe. Bueno. Listo, podemos seguir entonces con el grupo de Jorge Arango. ¿Están listos? Sí, profe, ya mi compañero comparte la pantalla. Listo, perfecto. Ya, voy a compartir pantalla, profe, un momento. ¿Ya se ve pantalla? Sí. Bueno, profe, nosotros habíamos comenzado a trabajar dos modelos. Digamos que estamos logrando definir con cuál modelo nos vamos. En el primer modelo, pues no nos quedó, digamos que muy montada, digamos que una vivienda sobre la otra. Entonces, pero estamos revisando sí el tema de la fachada, que pues está, digamos que tenemos una parte de un pórtico por esta parte. Digamos que los mismos accesos y los queremos manejar en la vivienda, en la tipo 2. Esto por la parte de la cubierta. En esta parte pues vamos a dejar los balcones. Sí. Aquí y aquí, para cada vivienda. Y digamos que el tema de luz para la parte de la vivienda de color blanco, que es esta vivienda, vamos a dejar un tragaluz en esta parte. ¿Sí? Que también serviría para, digamos que iluminación de esta zona del apartamento. Y sí, para esta parte vamos a dejar un tragaluz en esta zona o en el centro, por aquí, por esta parte, para que también nos quede iluminación para todo el apartamento, tanto piso 2 como hasta piso 1 llegaría. En esta parte de aquí nos hace falta agrandar una parte del garaje. Pues digamos que estamos trabajando en esa parte. Y ya lo del tema de ventanería. Pero pues digamos que es el modelo como que más estamos mirando la viabilidad. Por lo que sí queda, digamos que cargado sobre el otro. Sí. ¿Sí? Digamos que está cumpliendo con los parámetros que nos está solicitando el profesor, está cumpliendo con el tema de balcones. Y pues no sé si los accesos quedarían bien ahí en esta parte. Pues uno, por el tema de privacidad, digamos que llegaría la persona aquí en esta parte y no tendría que ver la persona digamos que del otro apartamento. Por eso no dejamos las dos puertas aquí continuas. Entonces las dejamos como por esta parte. Pues ese es digamos que el avance que tenemos hasta ahora con respecto a nuestro modelo, profe. Ok, muy bien. ¿Tienen alguna planta de esto? No, la estamos desarrollando todavía. Estamos todavía aportando ideas. Ok, no, eso está muy bien.
Pues digamos, están yendo en la dirección correcta. Me gusta que le hayan puesto un color a cada una de las unidades, así se entiende como muy bien cómo es que se están entrelazando. Y ese es el tipo de entrelazamiento que estamos buscando, que efectivamente la forma de una unidad de vivienda vaya a afectar a la otra. También es un acierto, digamos, tener ese patio para la iluminación en el centro, digamos, de los volúmenes. Eso también, pues, facilita mucho asegurarse que efectivamente vaya a haber iluminación y ventilación para todos los espacios del interior. En este momento realmente no nos interesa pensar como en un parqueadero. Por lo que les digo, esto eventualmente va a ser parte de un edificio mucho más grande. Entonces la idea es que después vamos a multiplicar estos módulos para configurar un conjunto. Entonces los parqueaderos o el parqueo de ese conjunto pues se va a solucionar de forma independiente. Sí, entonces en este momento no se preocupen mucho por cómo van a ser esos parqueaderos. También me pareció muy acertado ir pensando en esa separación entre los accesos a cada una de las viviendas y piensen en la situación en la que estamos actualmente, donde el control de los accesos es supremamente importante, porque es el punto en el que uno está en contacto con el exterior y, digamos, pues seguramente les ha tocado salir durante la cuarentena y pues es prácticamente que todo un ritual lo que uno tiene que hacer ahora para descontaminarse de todos los elementos del exterior, porque pues no sabemos qué tipo de peligros vayamos a llevar a la casa, ¿no? Entonces, el desarrollo de esos accesos seguramente también va a ser muy importante. Entonces, pueden ir contemplando que quizás se necesite tener algún tipo de mueble donde uno pueda llegar, tener ahí todos sus elementos de desinfección y pueda, por ejemplo, guardar los zapatos y cambiarse por el calzado que vaya a utilizar en el interior de la vivienda. Entonces, ese espacio de la transición entre el exterior y el interior es muy importante. Como una antesala, profe. Profe, sí, digamos que en esta parte, digamos aquí, en esta parte, la parte del apartamento de la zona blanca, en esta parte cuando se ingresa, digamos que cada apartamento debe tener un baño social, que no tendría que tener ducha. Podríamos dejar un baño, digamos que en esta parte, ya cuando la tengamos interna. Lo mismo puede suceder en esta parte, solamente que sea baño y, digamos, sanitario y lavamanos, que cumple, digamos, con esa parte. Y ya hacia adentro, como digamos que el apartamento está para 2 habitaciones cada uno, dejaríamos uno principal en la alcoba y tendría que haber 3 baños, sería dentro del apartamento, dentro de cada un apartamento. No necesariamente. Ustedes pueden pensar que las funciones del baño también se pueden dividir. Entonces, sí, por ejemplo, las funciones a las que deben acceder todas las personas que ingresen en esa vivienda, pues efectivamente son el sanitario y el lavamanos. Pero piensen que las duchas, esas sí Un son baño las únicas multiuso. que son privadas, correcto. Entonces, puede ser que como la parte privada o de baño privado de las habitaciones sea simplemente una ducha y un área para cambiarse, porque la parte del sanitario, esa sí podría estar compartida. ¿Por qué esto? Para ahorrar, digamos, más espacio, permitir tener áreas más grandes eh, y también reducir costos, porque pues los aparatos sanitarios incrementan bastante también los costos de las viviendas. Tener más dinámica en la vivienda, profe, ¿sí? Correcto. Entonces lo dejamos con solamente 2 baños o uno. Pueden ir viendo, eso digamos que va a ir saliendo. Si hay un baño que digamos tenga todas las funciones, pero esté en una posición que le sirva a todos, pues perfecto. Eso ya depende del desarrollo que ustedes hagan en las viviendas. Sí, entonces Profe, no porque piensen. digamos que perdóneme, profe. Sí.
porque digamos que para evitar esa parte, nosotros podemos idear un lavamanos. Sí. Si es algo para esta zona, digamos que un lavamanos tipo fuente, digamos aquí en esta parte, que sirva tanto para los de aquí como para los de acá. Sería en esta zona y algo así. Pero pues dañaría la fachada, ¿no? No sé. Se podría Tiene que hacer un ser cubículo. interno. Bueno, eso ya habría que verlo. Ya habría que verlo. Pues ahí les propongo es que lo desarrollen un poco más. Intenten las dos opciones. Si afuera funciona, pues yo no veo ningún problema. Si ven que molesta mucho para tenerlo en la fachada, pues puede ser ya el interior. Bueno, profe, muchas gracias. Bueno. Gracias, profe. Listo, podemos seguir con el grupo de Angie Cifuentes. Listo, profe, ya compartimos. Este es nuestro diseño, profe. Son dos viviendas en estilo como de una figura geométrica. A cada costado hay una vivienda. Lo hicimos como estilo cabaña, como cabañas donde se van a hospedar dos familias, se pueden arrendar de esta forma. Lo que ellos van a compartir directamente va a ser como la zona barbecue y el centro del jardín y el ingreso. Cada una ingresaría por el lado donde está el jardín, que dice al frente de cada círculo tiene su ingreso. Lo hicimos en forma geométrica porque es de una manera en la que se puede generar como una distribución diferente, no llegando a los parámetros que nos exigía directamente la guía, que no fuera todo verticalmente, ¿sí? Cada una se compone de lo que son habitaciones, dentro de ellas cocina, manejando también lo que sería un baño, una sala y una zona amplia directamente en lo que es el centro, que sería lo que compartiría entre cocina, sala y comedor. De esta manera es que lo estamos generando y hasta ahí llevamos nuestro diseño. Ok, digamos aquí nuevamente, pues por ejemplo, porque veo aquí que indican un área de un parqueadero, eso en este momento, pues como les digo, no es importante. Sería como el ingreso. Sí, nuevamente piensen en que la idea es ir sumando estos módulos para configurar un edificio mucho más grande. Si hagan de cuenta que esto va a ser un par de apartamentos en un edificio. Hay un requerimiento que no se está cumpliendo aquí, que es el entrelazamiento de las unidades. Porque aquí realmente las unidades están separadas, ni siquiera están compartiendo un muro, sino que se están uniendo a través del vacío. Entonces, sí, que sería la zona barbecue. Exacto, entonces digamos que ese requisito pues no se está cumpliendo. Ahí lo importante es como veíamos en el ejemplo de los compañeros del grupo que acaba de pasar, que son como fichas de Tetris que se están entrelazando. ¿Sí? Entonces en este caso pues habría que cumplir con eso. También viéndolo así como por encima, pues están definiendo como los diferentes espacios de la vivienda de una forma igual, puede que geométricamente no convencional, pero en el modo de uso sí, porque le están dando un solo uso a cada espacio. Entonces, por ejemplo, dice sala, cocina, comedor. Lo que queremos es evitar eso. Queremos es que, digamos, la sala pueda ser cocina o no sé, o pueda ser habitación, por ejemplo, ¿sí? Que cada espacio se pueda usar de más de una forma, es lo que estamos buscando. Sí, entonces piensen más en ese modo. Digamos, consejo, y pues este va para todos. Si ven que empiezan a aparecer muchos muros divisorios al interior de las viviendas, probablemente estén yendo por un mal camino,
porque, digamos, como veían en los ejemplos que mostraba ayer, ahí prácticamente no existían muros, sino lo que estaba cumpliendo las funciones de división eran los muebles. Entonces, por ejemplo, si uno quiere dividir un área para darle más privacidad, puede aparecer un mueble a una altura, digamos, de 1,80, que ya no permita la conexión visual. Y ya nos da una cierta privacidad, sin necesidad de tener que construir un muro y abrirle una puerta. ¿Sí? Entonces así el espacio se va a sentir mucho más grande y más fluido. Ah, listo, vale. ¿Me escuchan? Sí. ¿Alguna Listo, duda? gracias, profe. No, gracias por las aclaraciones. Listo. Vale, gracias. Bueno, podemos seguir con el grupo de Edison y Axel. Hola, profe. Buenas Ya noches. compartimos. Perfecto. Este era el que habíamos propuesto ayer. Sí. Y entonces, la verdad no tuve mucho tiempo, profe. Estaba ahorita aquí, mientras usted hablaba, dándole a esto y mejorando la idea. Ok. Entonces, su merced nos sugirió aprovechar más el espacio que estaba aquí vacío. Entonces extendimos las losas. Sí. Y esta zona, entonces, la idea es que fuera la parte compartida a través de unas puertas, que quiero dibujárselas acá, como manera de hall o un jardín, ¿sí? Sí. Algo ahí. Y lo mismo acá, estos pedacitos estábamos pensando que fueran como gabinetes para que la gente pudiera almacenar cosas acá. Entonces estábamos por hacerles, digámoslo así, espacios, Sí. divisiones. Eso. Y en cuanto a los módulos, pues esta es la idea, es que se pueda montar y los que vayan a ir arriba, o sea, los otros que vayan a ir, vayan conectados por escaleras que suban a las otras áreas. Sí. Y bueno, pues aquí me falta también resolver todavía este espacio muerto. Aquí esto lo hice con un plugin, para los que lo quieran, que se llama 1001 BPro, que resuelve escaleras, ¿sí? Bueno, pues el cuento es meterle los parámetros cuando uno le dice construir, ¿sí? De acuerdo a los espacios. Entonces, la otra acá también es generar un espacio más hacia acá, que sea compartido, pero al ingresar acá, no sé, o cambiar de tipo de escalera, solo de menos. Y en los volúmenes estábamos mirando si le metíamos aquí la fachada que fuera estructural para vidrio, pero redondo. Puede ser madera o no sé. Sí, es muro cortina, pero digámoslo así, redondo. Y hacerle las respectivas divisiones para los vidrios. Sí, digamos que la resolución de ese tipo de detalles en este momento no es importante. Entonces, digamos, no se centren mucho como en resolver ese tipo de detalles de ventanerías y esas cosas, porque Perfecto. esos son detalles que uno resuelve más adelante, ya cuando tiene el diseño definitivo. Entonces, no le inviertan mucho tiempo a eso. Y sí, inviertanle mucho al desarrollo de los espacios al interior. Respecto a lo que veíamos ayer, tienen que empezar a definir cómo se están entrelazando no solo, digamos, a nivel de forma, porque pues sí, uno ve que los círculos pues se están intersectando, pero a nivel espacial, pues uno no ve cómo esto está entrelazando las dos unidades. Entonces, por ejemplo, que para la unidad de la derecha, la parte inferior de la intersección sea para ellos y en la parte superior sea para la unidad de la izquierda. Sí, entonces en ese sentido, pues ya ahí sí comenzaría a haber un entrelazamiento. Podríamos cortar, está buena la idea. Entonces, si fuera un trim, se iría este pedazo acá. Correcto. Y este aquí. Uh-huh. Está súper interesante. Pero entonces pensábamos que tocaba vincular a través de un jardín
o el... Sí, digamos, podría no ser en Sí. la segunda planta, sino en ¿O la un tercera balcón? planta, hacer el trim. Ah, Por la vinculación en un solo espacio, profe, era lo que nosotros habíamos No, por eso, digamos, el espacio que tienen en todo el centro, sí, en la segunda planta, ese está bien, lo pueden dejar, y digamos, en la tercera perfecto. planta, Ah, así como listo. hicieron un trim abajo, pues lo hacen es ahí arriba. Digamos, ahí ya Perfecto, comienza a haber un poco más de entrelazamiento. perfecto. Está Eh, genial. digamos, una cosa eh, que me parecía interesante ayer, que era esas dobles alturas que estaban generando, eh, pues sería bueno verlas acá. Lo que tal vez no les expresé de manera adecuada ayer era, digamos, sí, efectivamente como ya extendieron la placa del segundo piso, porque es donde Sí. más área se puede aprovechar, eso está muy bien, pero lo que les decía era reducir la placa del tercer piso, para que uno no se choque, como le está pasando efectivamente, digamos, a la figura humana que tienen en el tercer piso. Para que eso no Ah, suceda, ahí sí creen ese vacío, porque en ese punto sí es bueno alejarse de ese punto perfecto, bajo de la cubierta. perfecto. Listo, profe, se hace. Listo, vale. Sí, entonces aquí se hace como un balconcito y estaba pensando acá, pues para que esto se sostenga la plancha, hacer una especie de columna. ¿Sí puedo meterle columnas? ¿O Sí, no? pero nuevamente, digamos que en este momento, No importa la pues parte estructural. no importa mucho esa parte estructural, porque Perfecto. sabiendo que eso se puede resolver, digamos, por fachada, Ah, pues listo. ahí ya no nos interesa mucho eso. Eso seguramente ya cuando estemos configurando la agrupación de todos estos módulos, ya cuando armemos el edificio como tal, ahí sí va a ser importante empezar a resolver el tema estructural. Perfecto, profe. Muchas gracias. ¿Sí? Ok. Listo. Entonces vamos a ir con el grupo de Edgar y Lady. Ya comparto pantalla, profe. ¿Ya se ve ahí, profe? Sí, ahí se ve. Bueno, de acuerdo a lo que, o sea, el profesor ayer nos sugirió, entonces, ¿qué estábamos tratando nosotros acá de organizar, profe? Movimos lo que era el área de servicio en esta opción hacia la parte de atrás, ¿sí? Sí. Pero la idea es que, digamos, que estos sean unos muebles que puedan ser movibles, ¿sí? Entonces, aquí tratamos de dar una configuración, digamos, básica, ¿sí? Sala, comedor, cocina, ropa, ¿sí? Pero Sí. teniendo en cuenta las observaciones que el profesor está haciendo, digamos, ahorita los otros proyectos, acá en esta área dejamos libre, pensando en de pronto tener con algunos muebles o algún mobiliario también un área de, no de servicio, sino como una alcoba, ¿sí? Algo que sea móvil, Sí. dándole otro uso a todo este espacio acá, ¿sí? Como con otra configuración. Ujú. Pudiendo ubicar la cocina acá sobre este muro, ¿sí? Y con otro mueble aquí aprovechando también para un cuarto de primer piso, ¿sí? Y mirando todo ese tema ahí de, como de organización de los espacios, ¿sí? Sí. Y ya pues acá miramos, vamos reduciendo áreas, ¿sí? Porque inicialmente pues teníamos un área muy grande, ¿sí? Sí. Y acá ya estamos pasando más al segundo piso, teniendo en cuenta muros de primer piso para entrelazar las viviendas más, ¿sí? Porque digamos que esto sería lo que me abarcaría ya la vivienda, una de las viviendas sobre la otra, ¿sí? Para irlas configurando y dándoles como forma, pues, ¿sí? Digamos Sí. que esta área de aquí es la que está ocupando este primer piso, abarcaría hacia acá, hacia el área de
la vivienda vecina, por decirlo así. Y la otra, pues viceversa. Así como teníamos algo acá, pero pues ya organizándolo y quitándolo de los baños que teníamos acá y todo esto, para dejar un solo área de baños y ubicarlos de cierta forma que no saturemos tantos. Ahí vamos, profe, con eso. Ok, entonces, una cosa que estoy viendo, por ejemplo, una cosa que estoy viendo que me parece positiva es ya cómo comienzan a configurar los accesos. Sí, Veo que hay un hall en la entrada. sí, acá, un área de porche Sí, para el ingreso y pues digamos lo que estaba hablando también aquí, bajo la escalera, aprovechar el espacio para un baño, ¿sí? O un cuarto, un disponible, ¿sí? Digamos que sí. nos sirva para eso. Ahí les recomendaría mejor tener un depósito. Digamos, normalmente los baños debajo de las escaleras no son espacios buenos. Suelen tener unas alturas que son muy incómodas, salvo que sean escaleras muy grandes. Entonces, probablemente busquen una mejor ubicación para ese baño. Vale, Y pueden tratar de crear una barra de servicios donde sí, están, digamos, todas las instalaciones. Les recomendaría, en este caso, crear esa barra sobre el muro que está dividiendo las dos unidades. Digamos, ese acá, muro, exacto. sí. Digamos, ahí ustedes podrían tener una barra de todo el largo de ese muro, O sea, algo donde, acá, algo así, ¿cierto? sí, exacto, pero digamos, todo ese muro podría ser un gran mueble Ujú. donde estarían, por ejemplo, esas funciones de la cocina. Entonces, todo el espacio les quedaría muchísimo más integrado. Y si quieren, pueden tener una barra o una isla, ya ahí Sí, donde en este momento aparece como un mueble en naranja. ajá, acá, Sí, exacto. Digamos algo así, sí, podrían crear más o menos en ese lugar, ahí sí una isla, una superficie que les vaya a servir para muchas cosas. Piensen que las mesas pues se repiten en su uso. Es decir, si yo tengo sí. un comedor, un escritorio, una, una superficie para preparar alimentos, es probable que todas estas cosas se puedan cumplir con un solo mueble. Entonces ahí también liberamos más espacio. Listo. Ah, bueno. Sí, ya después organizando esto, pues ya pasamos acá a lo que es la segunda planta, para Correcto. tratar de dejar las viviendas lo más entrelazadas posibles. Correcto. Y digamos, en la segunda planta, pues empiezo a ver que ya se está compartimentando demasiado el espacio. Entonces, lo mismo, cuando empiezan a aparecer tantos muros divisorios al interior, pues nuevamente nos estamos yendo por el lado que no es, porque lo Sí, ideal es evitar al sí. máximo esos muros divisorios. Ajá. Prácticamente que los únicos muros que existan sean los de los baños. Baños. Sí, Exacto. Ah, bien. Ahí serían Listo. como más espacios abiertos, ¿sí? correcto. Para que todo el espacio sea más fluido y uno sienta que estas unidades son mucho más grandes de lo que en verdad son. Ah, listo. Vale, profe. Ok. Listo. Y les recomiendo también, si pueden, comiencen ya a armar ese modelo tridimensional porque les va a ayudar mucho a entender cómo es el entrelazamiento que están haciendo con las viviendas. Ah, listo. Pues vamos a terminar lo que son plantas y sacamos una sección, un corte y luego hacemos lo que es la volumetría tridimensional para entenderla mejor. Ok. Que sea listo, bro. Listo, vamos a seguir con el grupo de John y Julián. Listo, profe. ¿Comparte, Julián? Sí. No, Sebas, comparte primero para explicar la... Ok, ok. Ay,
Voy. No, chica. Ok, dice. La comparto yo rápido. Aquí. Ya la compartí. Ahí. Bueno, estas son La planta del primer piso. la planta del primer piso, como ya lo habíamos explicado la clase pasada. Pues se hicieron unas pequeñas modificaciones para pues, generar como diferentes texturas en la fachada. Entonces, Ya del segundo piso, pues ya hicimos más notoria voladizo. el entrelazado de cada una de las viviendas. Sí. Sea más notorio y no se vea como un cubo, sino que ya se vea un poquito más notorio el entrelazado. Como se da cuenta, entonces aquí en estas plantas no vamos a manejar muros divisorios, sino lo único que usted va a encontrar pues son las escaleras como tal, que lo que tenemos pensado con mi compañero es que sean plegables del primer piso, o sea, que sean recogibles, que se vean. Sí, desplegables. ¿Ves? Desplegables. Exacto, desplegables y hacer aprovechamiento de todo el espacio. Entonces la idea es que las divisiones de los espacios se den mediante divisiones, digamos, virtuales, aprovechando cambios de alturas en el suelo o cambios de texturas también en el suelo y las paredes, como diferentes baldosas y sí, va a ser, digamos, de adoquines a baldosas dependiendo del espacio. De igual manera, pues adaptando los mobiliarios que vamos a usar, entonces que una cosa conecte con la otra. Entonces, digamos, la sala que conecte directamente con el comedor y el comedor ya nos lleve nos divida y lleguemos a la cocina, que todo el tipo de mobiliario nos llega a todos estos Espacios. sitios habitacionales. ¿Y cuál era el otro uso, Juli, que habías dicho de la plataforma acá? Tenemos pensado hacer una plataforma, que eso ya lo explico aquí en el sketch, pues, si quiere Ok. de compartir. Bueno, esta sería la fachada. Ah, bueno, pero en el sketch se ve mejor, sí. Pues ahí traté de hacer un sketch. Sí. Ya les muestro. Entonces, en esta parte del centro de las dos viviendas, entonces, no sé si ven acá, en esta parte de acá, esto va a ser, digamos, como una placa movible, como se Como una puede, plataforma. como una plataforma en donde en cada una de estas viviendas al bajarse se unan, y esto es un espacio De iluminación. ¿cómo es que se llama, Sebas? Que se me olvidó ahora el ¿De nombre. iluminación? O sea, cuando están arriba, permite el paso de la iluminación. Y cuando se baja es para aprovechar de tendero o también para zona común entre los dos apartamentos. Una zona común entre los dos apartamentos, exactamente. Igualmente, como estamos hablando, pues no hay muros divisorios, pero sí el mobiliario y lo que es el movimiento de los pocos muros que hay, entonces lo vamos a aprovechar. Pues aquí este es el segundo piso, y pues esta escalera es plegable hacia la plancha del segundo piso, y se aprovecharía lo que es ya como tal el espacio para poder ubicar el mobiliario. No sería, profe.
Ok, no me queda muy claro a qué se refieren con que la escalera es plegable. Pues Ah, es como hablar cuando, como en las casas que tienen esas halls, es que les llaman, que está la escalera el como altillo. al techo y uno la baja y se pliega la escalera. Ok, Y pues como con un sistema de contrapesos, también funcionaría pues como las escaleras de emergencia que hay en Estados Unidos, creo que es en sí, Nueva York o en California, no he ido, pero así como esas. ok. Pues esa es una idea interesante, tener también que las escaleras sean un elemento móvil. Normalmente es complicado, digamos, en términos mecánicos, pero digamos, es válida la exploración. Lo que les diría es que la posición de las escaleras pues no parece muy adecuada porque nos está partiendo todo el espacio. ¿Sí? Lo están poniendo justo en el lugar donde, donde se da el giro, por lo menos en la unidad de la derecha. Si vamos a la segunda planta, pues ustedes van a ver que está ahí precisamente en la intersección o en el giro de la L. ¿Sí? Entonces ese lugar es el menos indicado para tener la escalera. Donde se vería como mejor ubicarla es en la parte de atrás. Ok. Ok, y como 90, ¿Una escalera en L? Dice. ¿sí? Puede ser, Sí, sí, lo podría que, funcionar. Podría funcionar también. Un poco más pequeña. Habría que verla, pero pues sí, digamos, donde la tienen ahí ubicada no es un buen lugar. Y normalmente también la relación de, digamos, una escalera contra una ventana no es una buena relación. Lo que uno quiere tener al frente de una ventana, pues es un espacio que sea muy amplio. Entonces ahí están cortando la iluminación al poner la escalera ok. ahí en ese lugar, ¿sí? Y como les decía ahorita, las escaleras se pueden poner en los lugares más oscuros porque son lugares de tránsito. Entonces ahí no nos interesa que la iluminación sea menor. Pero las estancias que son de permanencia, esas sí deben tener en lo posible la mejor iluminación que se pueda. Entonces, pues les recomendaría eso, arranquen por reubicar las escaleras y eh, viendo también en las plantas, pues se ve que hay también unos problemas en las dimensiones de la escalera porque los descansos son demasiado estrechos. Entonces recuerden que los descansos y los arranques de las escaleras siempre deben tener un ancho igual al ancho de la escalera, al paso de la escalera. Sí, y digamos, eso pues se ve desde encima, ahí en el modelo y en las plantas, pues se ve que esa condición no se está cumpliendo. Y eso es por norma. Entonces tienen que controlar muy bien esas dimensiones. Sumado O a eso, sea, qué pena, profe. O sea, es decir, de aquí, de este borde a este borde, digamos, tiene 1 metro. Y acá, correcto. este descanso, Sí, de acá tiene también 1 metro, de aquí a acá. Y correcto. Pero digamos, desde el del acceso de la vivienda a donde arranca la escalera, no hay ese metro. Y cuando termina la escalera hacia el muro que tenga al frente, pues tampoco está cumpliendo con esa condición de tener 1 metro. Ah, O sea, aquí, Correcto, ahí es donde nos falta ok, sí, el listo. metro. correcto. Ahí también deben cumplir con esa condición. Ok. Ah, ok, profe. No sabía. Ok, yo creo que nos funcionaría mejor la escalera como aquí, por esta pared. Puede ser, Puede puede ser, ser. allá lo pueden explorar. También, digamos, algo que estaban mencionando al principio, que me parece interesante y tal vez pueden intentar un par de cosas con eso, es utilizar la escalera como elemento divisorio. Entonces, digamos que si la escalera fuera en L, pues también ya pueden empezar a dividir espacios a través de eso. Entonces, pues seguramente la escalera puede ser un elemento importante en estos módulos. Divisorio, listo. Y tengan mucho cuidado, digamos, en la segunda planta. Si nos vamos a la segunda planta, por favor.
Yo que le hice. Fíjense que como ustedes tienen unos voladizos, cuando abren el vacío para tener la escalera, queda un pedacito de placa que no nos es útil. Sí, entonces Ajá. hay que evitar al máximo ese tipo de cosas. Entonces, nuevamente, reubicando mejor la escalera, pues ahí pueden estudiar eso para que ese tipo de cosas no sucedan. Porque lo que queremos precisamente es aprovechar el máximo de los metros cuadrados que tenemos. En cambio, en este momento, pues ahí, por ejemplo, esos metros ya se perdieron, Sí. ya no son útiles. Como la teníamos pensada, como la teníamos pensada así plegable, como le estábamos diciendo, pues digamos que no llegamos a pensar en los pasos, en los descansos en que nos iba a afectar. Y pues no sé, habíamos visto como una alternativa de luz y todo, pero pues sí tienes razón. Sí. Mejor ubicado. Listo. Y por otro lado, están repitiendo muros. Digamos, cuando se conectan las dos unidades, pues ahí están repitiendo muros. Esos muros pueden ser un solo muro. No hay necesidad de repetirlo. Este Sí, es. correcto. Ese no tiene por qué ser doble. Con que sea un muro Ah, nos ok. basta. No hay ningún problema. No repetir Listo. muros. Listo, profe. Listo. También, digamos, algo que es importante de resaltar de la organización que ustedes están creando es que el acceso se hace de forma lateral. Entonces, digamos que el exterior, digamos, lo que podría ser una calle o un pasillo en un edificio grande, pues las puertas para entrar a esas unidades de vivienda no se dan directamente sobre ese pasillo o sobre ese andén, sino que les están dando un espacio suficiente para el acceso. Entonces eso también es una buena estrategia para ir controlando los niveles de privacidad entre el exterior y el interior de las viviendas. Ya, Ok. punto a favor, chévere. Listo, profe. Listo, profe. Bueno, ¿tienen más dudas? No. En cuanto, digamos, en cuanto al mobiliario, ¿cómo se puede representar ahí en ese caso? Pues nosotros, digamos, lo queremos diseñar o poner, pero no sabemos todavía cómo. Pues piensen que son volúmenes básicos, cajas, pero que tengan las dimensiones eh, reales de los objetos. Entonces, para eso, pues nuevamente vayan y consulten el libro que dejé en la plataforma del aula virtual, el de Neufert, y ahí ustedes pueden consultar cuáles son las medidas de los muebles. ¿El del arte de proyectar, sí? Sí, ese libro. Ese es fundamental en este momento para que controlen todas las medidas y no vayan a tener problemas con eso. Ok, profe. ¿Vamos? Listo, profe. Muchas Listo, gracias. profe. Ok. Listo, continuamos con el grupo de Oscar Julián. Sí, señor. Ok. ¿Ya ahí se está viendo, profe? Sí. Profe, pues nosotros con Mauricio intentamos hacer especie de Tetris. Entonces lo primero que quisimos representar fue la casa roja. Digamos, esa casa roja tiene un salto en la fachada de un lado a otro y atraviesa la casa o el apartamento número 1. Entonces queríamos queremos dar esa impresión en fachada. Entonces, pues, venga, miramos más o menos en planta. Entonces, en planta, pues cada apartamento tiene su entrada independiente. Queremos que los espacios sean abiertos, que se puedan separar solo por un muro, que un muro sea giratorio. Entonces, por ejemplo, que si queremos que en la sala esté ese muro ahí para tapar la parte de la cocina, o que si ese muro, no sé, podamos acomodarlo en otro sentido. Entonces, que se pueda modular todos esos espacios solo con ese muro.
en el otro apartamento pues lo mismo, subimos al segundo nivel. Entonces la solución de nosotros para que saltara de un apartamento a otro fue hacer especie de un mezanín. Entonces del apartamento rojo, por decirlo, pasa por encima del apartamento 1, que es este. Como más o menos lo podemos ver por acá. Más o menos. Entonces llega uno, sube y pasa por encima del apartamento azul. ¿Sí? De este apartamento. Sí. Tenemos unos espacios también en el nivel 2 que queremos que es lo que se está pidiendo, que sean abiertos. Entonces estos muros tengan unos rieles o tengan algún sistema que se pueda llevar hacia los costados para ampliarlo o dejarlo en la mitad, dependiendo si se necesitan dos espacios. Queremos que pues este espacio, sino que no lo hemos terminado como de pensar bien, que llegue hasta el otro también, que no solamente sea el primer apartamento que se mete en el otro, sino el azul también que entre en el rojo. Entonces, pues vamos ahí, profe, no sé si Mauricio tenga algo que agregar. No. Lo que llevamos hasta el momento, profe, el tercer piso, como dice Oscar, estamos dando ideas a ver cómo lo entrelazamos con el otro. Bueno, en esta parte no solamente se sube al mezanín y vuelve y baja, sino también hay una especie de pasillo en el que podemos encontrar otro espacio que nos pueda servir o aportar más a la edificación. Y tenemos los balcones que pues pensando en lo que se pidió, son 2 balcones que el primero es un poco más largo y se soporta sobre la separación de ingreso. De iluminación pues tenemos unos ventanales que no queremos que sean tan, como que haya tanta extrusión por todos lados, sino que sea algo más plano y que se vean en fachada, intentar diferenciar muy bien una casa de la otra y que se pregunten cómo se salta de un apartamento cómo se salta entre un apartamento en la mitad. Ok, muy bien, digamos, este tipo de entrelazamiento sí es como por el lado que vamos, porque se está metiendo sin ninguna timidez una vivienda en lo que sería el espacio del otro. Digamos, ese es el camino correcto. Les pediría tengan mucho cuidado con las escaleras, porque ya empieza a generarse un número importante de escaleras. Sí, digamos, entiendo pues que digamos, es como la intención que tienen. Pueden todavía darle como otros intentos, a ver si pueden por lo menos reducir, eliminar una de las escaleras, configurando un poco diferente este entrelazamiento. Y, digamos, si nos vamos a la planta del nivel 2, no, mejor vámonos al 3D. 3D y si puede rotarlo un poco, correcto. Hay que tener también cuidado con las alturas. ¿Qué altura están dejando de piso a techo en el segundo nivel? Profe, pues la altura más baja que tenemos es de 2.10. Digamos, esa altura ya es demasiado baja. Digamos que por norma el mínimo son 2.20, que habría que cumplir. Lo ideal es siempre tener mucho más que eso. Piensen que el estándar en el mundo para las alturas, la mínima son 2.70. Aquí en Colombia somos más flexibles con esas normas, pero pues en la medida de lo posible siempre apuntarle a cumplir con normas internacionales. Entonces, como para que se vayan acostumbrando en el diseño, y apuntarle siempre a alturas mayores. Les diría que utilicemos como mínimo 2.50 como la altura más baja entre placas, y ya si se quiere por temas específicos de arquitectura, que digamos haya una superficie que se levante un poco de lo demás y entonces en ese lugar haya una altura un poco menor, pues se puede, pero que entre las placas, digamos lo que sea estructural, sí se conserve por lo menos 2.50 libres. ¿Y por qué les digo esto también? Porque, digamos así viendo por encima, yo notaba que las escaleras estaban como muy cortas.
Entonces, tienen que calcular bien las escaleras. De pronto en este momento, digamos, se estén cumpliendo, pero porque las placas están muy juntas entre sí. ¿Sí? Entonces, piensen que una persona que sea muy alta, pues no se va a sentir tan cómoda en un espacio de 2 días entre placas. Entonces, cuando ya aumenten la altura del segundo nivel, pues es muy probable que les vaya a aparecer un descanso en esa escalera y no les quede de un solo tramo. Entonces ahí ya la escalera pues se empieza a convertir un poco en un problema, entonces controlen mucho eso. Una cosa que me parece un gran acierto es lo que veíamos en el primer nivel, en la primera planta, con ese muro giratorio. Ese tipo de soluciones está perfecta, digamos, es también a lo que le estamos apuntando. Como sugerencia, les diría, reemplacen ese muro por un mueble. Entonces así pues ya no nos va a cumplir solamente la función de dividir, sino que va a albergar también cosas, ahí vamos a poder guardar objetos. Entonces también pues va a enriquecer mucho más el uso del espacio, pero digamos como idea está muy bien. Listo, profe, vale, gracias. Bueno, nos queda poco tiempo, pero creo que alcanzamos a revisar un último grupo. Entonces, Sergio está trabajando solo, ¿verdad? Sergio Alejandro. Sí, profe, qué pena, es que se me bloquea acá el Zoom. Sí, profe, sí, voy trabajando solo. Bueno, si quiere puede presentar. Pero a ver, ¿qué tengo acá? Tengo acá el modelo en un programa que estoy manejando. Ahí ve, profe. Sí. Listo, profe. Profe, pues esta es una idea que pues me basé en unos módulos de contenedores. Entonces cada espacio, pues obviamente pues esta tiene más de 3 niveles. Cada espacio es como una habitación independiente donde pues está incluido, pues cada espacio tiene su baño, tiene su, como ayer el video que nos mostró el arquitecto. Entonces pues tiene espacios, módulos inteligentes, es que se llaman, que son pues habitaciones que se pueden convertir, o camas que se pueden convertir en bibliotecas y a la vez al extenderlas se pueden volver camas y el espacio se puede reutilizar. Entonces, como podemos ver, pues estos son módulos de contenedores, containers que comúnmente llaman. Estos containers vienen en diferentes medidas. Entonces, pues aquí pues hay unos que tienen 12 por 240 y hay otros que tienen 6 por 240, que esa es la medida como el ancho que tienen los contenedores. Entonces, pues hay unos contenedores más pequeños aún que tienen 5 por 240. Entonces, lo que hice es agruparlos de una forma pues simétrica, como un Tetris, para conectarlos. Entonces, pues ahí voy. Ese es como mi modelo. Los planos los tengo aquí como en las hojitas, pero entonces pues no se los puedo mostrar porque pues están acá. Entonces los estoy pasando ya a un programa que yo manejo, pues que me sé manejar porque pues el resto no me queda como complicado. Y así voy, profe. Entonces pues cada espacio es una conexión de habitaciones independientes. Ok. Digamos, aquí ya es importante buscar que no sean tan independientes. Porque, digamos, si bien los containers pues ya le dan a uno una modulación, pues no significa que tengan que estar aislados. Entonces, Sí. buscar las conexiones entre todos esos espacios es importante. Y, por ejemplo, usted habla de las medidas que tienen 240. Entonces, eso también ya nos está condicionando, pues es la medida mínima de estos Sí. contenedores, ese ancho. Entonces también ya nos está condicionando una forma de usar el espacio, porque si Sí, pensamos entonces, que las camas tienen 2 metros, pues nos van a quedar 40 centímetros de circulación, o sea que las camas solo se van a poder orientar en un sentido. en un sentido. Sí. Pero pues obviamente pues como son muebles inteligentes, ellas obviamente pues al retraerlas, pues obviamente ese espacio se puede aprovechar para formar, no sé, una sala o una estar, y pues obviamente son compartidas porque pues dentro de la misma zona pues está la cocina y pues el mismo módulo viene compartido con el baño.
Es lo que comúnmente se está usando en esos espacios. Ujú. Bueno, aquí ya sería importante comenzar a ver esas plantas y cómo sería el amoblamiento. Y Sí, yo las también tengo acá dibujadas, cómo... profe. Y para que usted se dé una idea de cómo, pues, cada espacio, la cocina, dónde va, el baño, Correcto. digamos así, el comedor, el dormitorio, dónde va a quedar, ¿sí? Ujú. Y empezar a Obviamente, pues, pensar cómo son las escaleras para acceder a todos sí, los espacios. pues estaba pensando en una escalera tipo metálica, una especie de espiral, que pues es como comúnmente que también se usa para este tipo de espacios, y pues con una especie de balconcillo o altillo, que sería como el sitio de interacción de todos, Ok. como para no romper el container, sino que Sí, sea un espacio aislado que esté incluido dentro de la zona. sí. Bueno, pues eso ya habría que verlo en los dibujos, en el modelo, y ahí ya Sí, pues podemos discutir sobre eso. sí, yo lo tengo, lo estoy pasando aquí dentro del programa que estoy manejando, pero entonces sí le voy a mostrar las plantas de cada espacio, de cada integración. ¿Listo? Ok. Bueno, listo. Entonces, por hoy ya terminamos la sesión. Mañana continuamos con los demás grupos, pues con los que faltaron hoy. Arrancamos por esos. Y pues ya después seguimos con la segunda revisión de los que presentaron hoy. Listo, profe, gracias. Listo, profe, gracias. Muchas gracias. Buenas Gracias, noches, profe, que hasta estén muy luego. bien, que tengan una muy buena noche. Gracias. Chao, Lo profe, mismo. gracias. Que todos tengan buena noche. Hasta Gracias, mañana. profe. Felices sueños. Gracias, profe. Profe, gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Chao, profe, gracias. Gracias, profe. Noche, profe.